Radio Abierta, la primera radio en México realizada por personas con experiencia psiquiátrica, presenta la serie radiofónica Diálogos Abiertos, un intercambio de saberes entre investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco y participantes de Radio Abierta. Diálogos Abiertos fue una de las propuestas seleccionadas de la convocatoria Creación de series radiofónicas de divulgación de la ciencia y la cultura de la UAM Xochimilco. Radio Abierta presenta la entrevista a Dr. Jorge Ignacio Servín Martínez, realizada por Iván Maceda Mejías y Jessica Fernández Cano Álvarez. Nos encontramos entonces hoy con el doctor Jorge Servín Martínez, ¿sí? Él con un doctorado en ecología, en ciencias, doctorado en ciencias, y bueno, él es profesor, ¿sí? De la Universidad Autónoma Metropolitana en el Departamento del Hombre y su Ambiente, y él está en el área de investigación de conservación y manejo de recursos naturales y servicios ambientales en la línea de investigación de conservación, manejo y ecología de fauna silvestre en México. Y bueno, pues él está manejando un programa de conservación del lobo mexicano, que es el tema que hoy nos atañe. Y pues bueno, nos gustaría que usted nos comentara un poquito más acerca de su trabajo académico aquí en la UAM. Bien, pues primeramente muchísimas gracias por su amable invitación y es un gusto estar aquí con ustedes y sobre todo compartir esta información con los estudiantes y con los académicos de la UAM. Muchísimas gracias. Mira, yo soy académico de la UAM tengo relativamente pocos años, tengo 8 años aquí, porque mi primera parte como investigador la desarrollé en un centro CEP-CONACYT, en el Instituto de Ecología, y fue donde empecé a desarrollar toda esta línea de investigación. Entonces, hace 8 años, la Universidad Autónoma Metropolitana sacó a convocatoria una plaza más o menos con mi perfil, justamente para integrarse al Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo llego a la UAM y llego con mucho entusiasmo porque es una institución excelente, donde tengo la oportunidad de hacer enseñanza. ¿Nos podría contar un poco sobre la problemática en la especie del lobo mexicano? Bueno, el lobo mexicano es una especie enlistada en nuestras leyes federales y en las leyes internacionales como una especie en peligro de extinción. Entonces, es la categoría de máximo riesgo que tienen las especies en el mundo y también en México. Está a un paso o a unos procesos de extinguirse. Entonces es una problemática bastante compleja porque son también de las pocas especies en el planeta y en México que se están extinguiendo no debido a causas de transformación de hábitat o de incapacidad de la especie, sino se está extinguiendo por una guerra o por una animadversión que tienen los seres humanos hacia estas especies. Es decir, los envenenan, los trampean, los cazan, los matan, los buscan en sus madrigueras y saquean. Entonces es un impacto directo que los seres humanos hacen sobre esta especie. Entonces, y por lo tanto, el problema no nada más es un problema ecológico o biológico, sino también es un problema de índole social y de índole de percepción de la naturaleza que tienen ciertos grupos. Es decir, que hay como un estigma ante el lobo mexicano, en el cual piensan que van a ser atacados por ellos. Así es, no es como... Es un estigma, hay una animadversión, hay un estigma, hay muchos mitos que transmiten información muy negativa de los lobos. El lobo, la especie de lobo, no nada más no en México, sino en Europa Central. Es una especie que solamente se distribuye en la parte norte del hemisferio del planeta y entonces está asociada con el mal,
está asociada con lo diabólico, está asociada con la penumbra, con lo oscuro, con el daño. Pero todas estas asociaciones son muchas de ellas generadas en la Edad Media o antes, y están basadas en meras especulaciones, ¿no? Lo que ahora sabemos de los lobos es muy, muy diferente a toda esa historia cultural que tiene esta especie en su contra. Pues, ¿de qué se trata el programa de conservación del lobo mexicano y cuáles son sus objetivos? El programa de conservación del lobo mexicano es muy, muy interesante, es completo. Es uno de los programas más completos en el mundo, y que de muchos países que han hecho programas, México sobresale en esta situación. Y el programa es una respuesta a esta pérdida de la especie, ¿no? Pocos países, y esto se origina en los 70s, básicamente entre el 78 y 1978 y 1980, el primer país que hace una declaratoria de recuperación formal y oficial de los lobos son los Estados Unidos de Norteamérica. En 1976, el Congreso aporta recursos económicos para que todas las especies que estén en peligro de extinción sean recuperadas, siempre y cuando hayan sido nativas del territorio norteamericano. Entonces, y uno de ellos es el lobo. Y es una situación paradójica que cambia de un año a otro, porque el gobierno norteamericano, como muchos gobiernos, incluso el gobierno de México, habían tenido una guerra a favor del exterminio del lobo mexicano o de los lobos. Entonces ellos tienen como 100 años de estar buscando exterminarlo, y de repente en un año surge una ley que lo protege, y no solamente lo protege, aporta recursos de la federación para recuperar. Pero sucede que cuando en 76 que surge esta ley, el lobo mexicano, que se distribuyó naturalmente en el sur de Estados Unidos, ya no se encontraba en Estados Unidos. Y la pregunta para ellos, para los científicos y para los legisladores, era ¿dónde hay lobos mexicanos? Y la respuesta es en México, en el sur de su territorio. Entonces, a partir de ahí, el gobierno norteamericano comienza a buscar los procesos formales y políticos para entablar una colaboración con el gobierno mexicano y rescatar a esa especie. Desafortunadamente en México no teníamos el andamiaje gubernamental como para asignar un convenio de colaboración internacional con fauna, ni siquiera con los lobos, sino con fauna silvestre, porque no teníamos las políticas públicas ni la legislación adecuada. Lo que nosotros queremos hacer, o nuestro reto, es quitar esos estigmas a las especies, y el objetivo es no hacer más problemas con las comunidades rurales. Entonces, lo que nosotros construimos fueron una serie de procedimientos de orden legal y administrativo para que las comunidades rurales que apoyaran al programa de los lobos y la reintroducción de los lobos en México tuvieran incentivos sociales y económicos. Entonces, y esto es de muchísima vanguardia, porque incluso los norteamericanos y los europeos no lo tienen mucho, porque ellos a veces subsidian algunos daños que producen los lobos, pero no aportan recursos económicos, como por ejemplo los programas estos que tenemos desde hace unos 15 años en México de protección a la diversidad, conservación para especies silvestres, servicios ambientales. Esos no son programas que el gobierno federal y algunas instancias internacionales apartan recursos económicos a las comunidades rurales que se sujetan a este tipo de programas sustentables. Porque con esto de la protección de la vida silvestre, el Estado, y en el año 2000 la Ley General de Vida Silvestre, lo que hace, le otorga el usufructo de la vida silvestre a las comunidades rurales, sí, solo sí, o siempre y cuando la comunidad rural se lo solicite.
O sea, no es un mandato que por ser ejidatarios tienen derecho a todo. No. Si ellos se organizan, lo solicitan, conforman un programa de manejo desde el punto de vista de conservación biológica y ambiental, se los aprueba la Semarnat y les otorga el usufructo de las especies que ellos quieran. O sea, ahorita hay alrededor de 8,000 ejidos en el país que tienen el otorgamiento de usufructo, por ejemplo, de venado cola blanca, de guajolote silvestre, de patos, de gansos, de muchas especies que el Estado lo que le dice, entrégame un buen programa de manejo, dime cuántos hay y yo te voy a decir cuántos tú puedes aprovechar de manera sustentable y tú sabes qué haces, si te los comes, si los vendes, si los alquilas o qué pasa. Y el dinero, y si tú encuentras un buen mercado, ese dinero es tuyo. Y a la fecha ahorita hay comunidades rurales que venden sus borregos cimarrones, por ejemplo, sobre los $100,000. Entonces, la vida silvestre se está convirtiendo en una oportunidad de ingresar recursos económicos a las comunidades. Para muchos puristas y para muchos conservacionistas tradicionales, ellos dicen que eso es vender la vida silvestre, pero no conocen la dinámica y se necesitan hacer muy buenos estudios de población y no todos los animales que tienen los deben de vender. Diálogos Abiertos es una serie radiofónica coordinada por Sara Makovsky del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco y realizada en colaboración con Arturo Avendaño Villa, Ulises Chávez Pacheco y Josefina de Lázaro, miembros del equipo técnico de Radio Abierta. Agradecimientos a Juan Guzmán y Samuel Guzmán de En la Línea Productora Audiovisual, UAM Radio 94.1 FM y a los participantes de Radio Abierta.